lo que hacen es producir poros, perforar la membrana de esta célula infectada, y las granzimas se van a unir al ADN y llevar así al proceso de apoptosis celular, ¿sí? Que es el proceso de muerte celular programada, ¿sí? Estas natural killer, básicamente existen dos poblaciones muy importantes, las que son C16 bright, ¿sí? Que expresan en altas concentraciones C16, por lo cual pueden producir este proceso de ADCC, este proceso de citotoxicidad celular dependiente de anticuerpos, y las que son natural killer CD16 low, es decir, que expresan en muy bajas concentraciones, más que concentraciones, casi no expresan este receptor CD16, por lo cual estas natural killers están confinadas a sitios inmunológicamente privilegiados para que básicamente no ocurran reacciones inflamatorias. Otro tipo de anticuerpos que no podemos dejar de pasar, no podemos pasar de largo, son por ejemplo los anticuerpos naturales. ¿Sí? Los anticuerpos naturales son justamente los anticuerpos producidos por los linfocitos B1, si recuerdan al inicio hablamos algo, ¿sí? Que estos son linfocitos que producen anticuerpos sin un estímulo de exposición previamente. Es decir, normalmente los linfocitos B2 necesitaban un antígeno, ¿sí? Entonces cuando se unían, cuando el linfocito B2 reconocía el antígeno, se activaba. En este caso no es necesario ese antígeno para que el linfocito B produzca anticuerpos. Y esos anticuerpos que producen son los que se conocen normalmente como las isohemoglutininas. Esas isohemoglutininas son de isotipo IgM, y básicamente, seguramente ustedes lo reconocerán, son esos anticuerpos que se producen y dan origen a lo que son el grupo sanguíneo. Por ejemplo, un individuo con grupo sanguíneo A poseen, ustedes ya saben que poseen anticuerpos anti-B, ¿sí? Esos anticuerpos anti-B son las isohemoglutininas, ¿sí? Que justamente pueden llevar, ¿sí? A la lisis celular si hay un proceso de transfusión mal hecho, ¿sí? Por ejemplo, yo no puedo a este individuo de grupo A transferirle un grupo B, ¿sí? Glóbulos rojos de grupo B, porque justamente estos anticuerpos anti-B van a reaccionar contra estos antígenos de la membrana celular, luego van a activar el complemento por vía clásica y se va a destruir el glóbulo rojo. Y se va a producir básicamente un proceso de hemólisis intravascular. Otros anticuerpos son los anticuerpos asimétricos. Estos anticuerpos tienen una alta glicosilación, es decir, tienen muchos hidratos de carbono en la porción FAB. ¿Sí? Esta porción es la porción de unión antígenos, ¿sí? Es la porción, digamos, de los dos bracitos del anticuerpo, ¿sí? Aquí, todo esto, mientras que la porción cristalizable es la porción donde se encuentran la porción constante, ¿sí? Al tener muchos hidratos de carbono en estas regiones variables, ¿sí? Donde se unen al antígeno, impide de manera, a través de un impedimento estérico, impide una correcta unión de los antígenos. Es decir, que estos antígenos no tienen mucha actividad, ¿sí? Pero sí, en algunos casos, pueden actuar como bloqueantes, ¿sí? Son de isotipo IgG normalmente. Bien, y algo que no sé si los conté, parátopes, dice aquí, los parátopes son las regiones hipervariables que se unen justamente a los epítopes de los antígenos. Fíjense que aquí dice, los parátopes son generalmente de baja afinidad para los antígenos. Por otro lado, tampoco puedo dejar pasar los anticuerpos heterófilos. Los anticuerpos heterófilos son anticuerpos que reaccionan de manera inespecífica. Normalmente son de isotipo IgM y pueden producirse tras la infección de ciertos microorganismos, como es, por ejemplo, el virus del Epstein-Barr, ¿sí? Estos anticuerpos generalmente molestan porque producen reacciones falsamente positivas cuando se quieren llevar a cabo o detectar mediante test serológicos ciertas patologías. Por ejemplo, es muy común que estos anticuerpos heterófilos molesten, ¿sí? O creen reacciones falsamente positivas en test de detección de Chagas o toxoplasmosis, ¿sí? Y como son anticuerpos heterófilos, normalmente uno puede eliminarlos en una reacción in vitro a través de la utilización, por ejemplo, de beta-mercaptetanol, ¿sí? Porque básicamente el beta-mercaptetanol rompe puentes disulfuro y de esa manera va a destruir, ¿sí? Ese pentámero de las IgM que está justamente unido por puentes disulfuro, por puentes disulfuro.
Bueno, y para finalizar vamos a ver los anticuerpos monoclonales, ¿sí? Pero para poder determinar qué es un anticuerpo monoclonal, es importante conocer qué es un anticuerpo policlonal, ¿sí? Bien, normalmente cuando un microorganismo ingresa, ¿sí?, por un proceso infeccioso al organismo, ese microorganismo posee muchas proteínas, que son los antígenos. Pero a su vez, cada proteína, que si bien son diferentes, cada proteína tiene epítopes, ¿sí?, que son sitios diferentes, epítopes antigénicos diferentes. Esto va a hacer que los linfocitos B secreten no solamente anticuerpos diferentes para cada proteína, sino para cada epítope antigénico, ¿sí? Vamos a verlo mejor con esta gráfica, ¿sí? Fíjense, esto es una proteína, es decir, el microorganismo tiene muchos antígenos, ¿sí? Muchas proteínas. Esta es una proteína o un antígeno. Esta proteína tiene varios epítopes antigénicos, por lo cual el sistema inmune va a reconocer y va a empezar a producir anticuerpos diferentes, ¿sí? Pueden ser del mismo isotipo, pero diferentes, porque van a reconocer diferentes epítopes. Fíjense, este que tiene forma de Y va a reconocer este triángulo, este epítope antigénico en forma de triángulo. Este otro va a reconocer este epítope antigénico en forma de cuadrado, ¿sí? Y esto es lo que se llama anticuerpos policlonales. Es decir, normalmente, cuando nosotros, los individuos, nos exponemos a un microorganismo, se producen anticuerpos de tipo policlonales. Bien, si nosotros tuviéramos solamente todo anticuerpos del mismo isotipo y de esta misma forma, por ejemplo, de esta forma de Y, eso sería un anticuerpo monoclonal, ¿sí? Todos provenientes del mismo clon de linfocitos B y que reconocen un solo o un mismo epítope antigénico, ¿sí? Eso normalmente no ocurre ante una infección, porque un microorganismo no tiene una misma proteína con el mismo epítope antigénico repetido en toda su superficie. Entonces, normalmente lo que se hace, los anticuerpos monoclonales se crean en el laboratorio, ¿sí? Para esto, básicamente, esto, esto básicamente lo diseñó César Milstein, ¿sí?, un argentino con premio Nobel, ¿sí?, en el cual, les comento rápidamente, lo que hizo básicamente fue fusionar, ¿sí?, células de mieloma de cultivo, ¿sí?, esas son células tumorales que tienen la capacidad de ser inmortales, y por otro lado inyectó a ratoncitos con un antígeno. Entonces ese antígeno fue reconocido por linfocitos B, produjeron anticuerpos, pero esos linfocitos B fueron extraídos del vaso de estos ratoncitos, y estos linfocitos B fueron fusionados con estas células de mieloma, y se produjo así lo que se conoce como hibridoma, que no es otra cosa que una célula híbrida formada por células de mieloma con capacidad de ser inmortal, pero al mismo tiempo con capacidad de producir anticuerpos, ¿sí? Luego estos hibridomas se multiplicaron y se fueron filtrando o separando para que solamente produzcan anticuerpos de tipo monoclonales. Bueno, estos anticuerpos monoclonales que se producían, por ejemplo, eran puramente murinos, es decir, provenientes solamente del ratón. ¿Y esto para qué sirve? Esto básicamente hoy día se utiliza mucho en los anticuerpos monoclonales como metodología diagnósticas en los test serológicos y también como tratamientos terapéuticos, ¿sí? Por ejemplo, en cáncer es muy utilizado. Pero ¿qué pasa? Si nosotros colocamos a un individuo, una persona, un anticuerpo proveniente de un ratón, obviamente va a reaccionar porque es algo desconocido, es de otra especie. Entonces, esto llevaba a digamos, a muchos problemas. Entonces, ¿qué se hizo? Básicamente, en este otro extremo tenemos anticuerpos humanos. Lo que se hizo fueron unas mezclas, ¿sí?, de anticuerpos murinos y humanos. Y se obtuvo anticuerpos de tipos quiméricos, donde toda la fracción constante, ¿sí?, de las cadenas pesadas y las cadenas livianas son provenientes de humanos, y solamente las regiones variables son provenientes murinos, ¿sí? Y esto hoy día se utiliza mucho, pero también tuvieron ciertos problemas, porque hay ciertas regiones variables que pueden ser reconocidos todavía como extraño por nuestro sistema inmune. Entonces lo que se creó son los anticuerpos humanizados, donde, si ustedes observan, es un anticuerpo totalmente casi humano, pero tiene las regiones hipervariables o los CDR tipo 1, 2 y 3 proveniente de los murinos. Esto, digamos, evita justamente el rechazo a estos tratamientos, ¿sí? Fíjense que esto totalmente murino, ¿sí?,
tiene un potencial inmunogénico muy alto, es decir, probablemente nuestro organismo lo reconozca como extraño y reaccione contra él. Es decir, puede llegar a ser peor el remedio que la enfermedad, ¿sí? Mientras que los que son humanizados, ¿sí? Los quiméricos, son, digamos, funcionan mejor. Fíjense también que llevan sufijos, si ustedes pueden buscarlo y van a ver que por los sufijos pueden identificar si estos anticuerpos monoclonales son murinos, quiméricos, humanizados o son 100% humanos. Y aquí le dejo alguna tabla, por ejemplo rituximab, ¿sí? Es un anticuerpo monoclonal, ¿sí? Fíjense, fue aprobado por la FDA en 97, es quimérico, y su blanco es unirse al CD20, justamente, por ejemplo, para evitar algún tipo de rechazo, y para el tratamiento de lo que es el linfoma no-Hodgkin. ¿Sí? Por ejemplo, fíjense, aquí tenemos estos otros, a ver, sí, el bevacizumab, por ejemplo, en 2004, es humanizado, ¿sí? Fíjense, solamente tiene modificado las regiones hipervariables, y actúa, su blanco es contra el VEGF, es el factor de crecimiento del endotelial vascular, ¿sí? Y es utilizado mucho en lo que es cáncer de tipo colorectal, renal, mama, etc. ¿Sí? Y también es muy utilizado en los test, ¿sí? Por ejemplo, en los que ustedes conocen, por ejemplo, pueden conocer en los fecund test, ¿sí? Por ejemplo, estos test que determinan, por ejemplo, la presencia de la hormona gonadotrofina coriónica humana para saber si una mujer está embarazada. Justamente, fíjense, aquí le coloqué un recorte, se utilizan anticuerpos monoclonales, ¿sí? O por ejemplo también estos test que permiten hacer lo que es grupo sanguíneo utilizan justamente anticuerpos monoclonales. Esto lo que hace es crear mayor especificidad, ¿sí? A estas técnicas, justamente, digamos, para evitar eh, falsos positivos o falsos negativos. Bien, y para finalizar, básicamente les dejo un poco de bibliografía, ¿sí? Donde pueden hacer consultas, y o si no, también pueden consultar, ¿sí? Con cualquier docente, conmigo, con cualquier docente de bioquímica. Bien, que tengan muy buenas tardes o muy buenos días, estimados alumnos.